el padre Cosme llega a El Salvador en el año 1953, como les decía, procedente pues del norte de Italia, y su primera parroquia, San Pedro Nonoalco, y luego San Juan Nonoalco, donde permaneció más de 20 años como párroco. Padre Cosme empieza a hacer su travesía y empieza a encarnarse en las realidades salvadoreñas. Discursos no encontramos. La gente del pueblo dice que al padre Cosme se le entendía poco su italiano, porque su formación era pre-vaticana. El padre Cosme se va a meter en el contexto pues del pueblo de San Juan Nonoalco. Entonces ahí encontramos a ese fraile joven, a ese fraile tenaz, y va haciendo pues ese camino de asumir una nueva visión de iglesia que no le era fácil, una nueva visión de iglesia, la iglesia cercana, la iglesia que va a pasar pues de un modelo piramidal a un modelo de comunión, de participación en los esfuerzos de Padre Cosme. Ese era un momento difícil, pues según se lee, yo estoy tratando de decir algunas cosas pues del libro de gobierno del Padre y de las investigaciones. El Padre Cosme sufría entonces la confrontación que empieza a haber pues en medio de su pueblo, las organizaciones dirigentes de la izquierda, la represión pues de la derecha, el sufrimiento que va experimentando la iglesia misma, las divisiones, la ruptura, las tensiones. Vivimos tiempos de divisiones, de rupturas, de tensiones, no solo al extra, también en la iglesia misma. Y como digo, pues los que somos mayores conocemos la historia de esta iglesia. Tensiones fuertes, ¿verdad?, a nivel de la iglesia e institución. Sin embargo, el Padre Cosme, en esa carisma que Dios le ha dado, sabe estar a la altura, sabe ser una mediación entre un pueblo que se va desangrando, entre una iglesia que va cada uno por su rumbo, y un hombre que tiene que hacer pues la conducción pastoral de un pueblo. Entonces ahí encontramos situado la figura del Padre Cosme, que le permitió la cercanía con la juventud. Y aquí conmigo andan hoy jóvenes, no, ya son viejos, ¿verdad?, pero en ese tiempo eran jóvenes, que, bueno, vivieron la cercanía de Cosme a los jóvenes, y esos jóvenes que estaban en peligro, porque eran tiempos de que ser joven era pecado, era peligroso, y los jóvenes en el convento parroquial encontraban pues refugio y sabía cómo hacerlo. O sea, un hombre de gran talante, de gran capacidad, de gran cercanía, de sentir con su pueblo y de sentir con la iglesia, como decía Monseñor Romero, sentir con la iglesia. Y esos son testimonios pues tomados, escritos, que pueden servirnos para nosotros en nuestra reflexión. Padre Cosme también, hombre de opciones claras. En el Padre Cosme no había ambigüedad, no estaba por el poder, no le interesaba estar agradando a unos o agradando a otros, sino su opción era clara. Y la opción del Padre Cosme fue la paz, pero no una paz, hermanos, como decía el Papa Pablo VI, que no es la ausencia de la guerra, sino la paz en actitudes. Y la paz del Padre Cosme era una paz altiva, era el hombre con capacidades para construir esa paz. Optó también por la vida. En tiempos de la guerra, pues, era difícil, ¿verdad? Esto, cuando estalla pues ya la época de los 80, que va a estallar la lucha armada, el Padre Cosme está allí.
está presente. Y hay testimonios muy interesantes cómo él opta por la vida. En algunos momentos en sus comunidades el ejército masacró a campesinos y los enterraban en los atrios de las capillas para que se acabara el asunto. Y el padre Cosme, en un jeep de esos jeep antiguos, él salía, iba al lugar a desenterrarlos. Los desenterraba y los llevaba a las familias. Ese era un delito. Pero no solo eso, padre Cosme se iba inmediatamente al cuartel de Zacatecoluca, al destacamento militar, y entraba. No pedía permiso. No pedía permiso a nadie, sino decía: quiero hablar con el coronel. Y pasaba. E iba a decirle, a reclamarle cosas pues bastante fuertes sobre esto. Y el coronel pues evidentemente se molestaba mucho. Padre Cosme también fue un hombre, aparte pues de optar por la vida, un hombre de diálogo. Y ya nos han hablado del padre Chopin lo del diálogo, ¿verdad? Que no es dialogar, es dialogar. Y entonces él supo hacer este diálogo. Con la fuerza, esta opción por la vida la mantuvo siempre. Allá por los años 1954, recién casi llegado a San Juan, el padre Cosme escribió una carta a la Asamblea Legislativa en donde protestaba enérgicamente por las fumigaciones en las algodoneras. Fumigaban las algodoneras indiscriminadamente y los campesinos morían de intoxicaciones, como hoy están muriendo por deficiencia renal en esa zona. Ahí muere mucha gente por deficiencia renal. No vamos a citar aquí las causas, porque bueno, no es eso el objetivo. Allí estaba pues padre Cosme en esa actitud. Una parroquia enorme que padre Cosme atendía, desde San Juan Monoalco, San Rafael Obrajuelo y La Herradura, esa zona costera. ¿Cómo hacía? No lo sabemos, pero le alcanzaba el tiempo. Entonces iba viendo padre Cosme cómo sanar pues lo que hoy diríamos una fe en práctica, una fe en práctica. Entonces, para el padre Cosme fue muy duro en este estallido de la violencia, porque a él le diezmó de alguna manera su parroquia. Y él escribe que con dolor he sufrido, dice, la ida de algunos de mis catequistas que optaron por la lucha armada. Dice, he sufrido porque no hubiera querido eso, y trataba de dialogar con ellos. Entonces allí lo encontramos a este mártir pues haciendo los aportes por la paz. Y una de las cosas también bonitas que el padre iba enseñando y en toda su actuación era que sobre todo este quehacer, padre Cosme pedía estar con la verdad, estar con la verdad. Y allí creo yo que está muchas veces la clave, la verdad. La verdad muchas veces, como dice la palabra, molesta, pero hay que decirla. Y eso el padre estuvo consciente hasta el día de su muerte, de que es necesario decir siempre la verdad. Entonces la paz en la que creyó el padre Cosme era una paz activa, como la que aquí pues se acaba de proponer, ¿verdad? En los acontecimientos del agua, de todo esto, ¿verdad? Hay que hacer algo, ¿verdad? No nos vamos a quedar en discursos, porque los discursos se los lleva el viento. Verba volant, scripta manem, ¿verdad? Así es, padre Chopin, latinista. Bueno, la palabra se va, pero los hechos permanecen. Y siento que en este sentido nuestra iglesia salvadoreña pues es una iglesia que ha caminado por ahí
y he hecho pues todo lo que se podía hacer, o por lo menos bastante, en la línea de mantener siempre la esperanza. Hoy se ha hablado de esperanza como un itinerario, ¿verdad? Como un horizonte, y el Papa lo va proponiendo. Qué bonito, esperar incluso cuando las tinieblas nos invaden, incluso cuando no hay una salida al túnel, la esperanza está ahí. Eso creyó el Padre Cosme. Entonces, tenemos a este hombre pues que hoy también pues se nos presenta como una señal, ¿verdad?, para un testimonio que nos emula, nos invita a seguir, ¿verdad?, en nuestra iglesia. Pues hoy que hay tantas propuestas, ¿verdad?, de sectarios, hay tantas propuestas de planes de protestantizar América Latina. ¿Se recuerdan de ese mensaje que se dio pues en un tiempo un presidente de los Estados Unidos? Usted quiere sanar estos problemas sociales, protestanticemos América Latina, cada tantos kilómetros una capilla, y cambiemos el horizonte, cambiemos la dirección. Y eso pues creo yo que es una gran tarea y una gran responsabilidad. Entonces me parece que el retomar hoy pues la figura de este mártir, la cual pues nos dice mucho a la iglesia en este ambiente de martirio, para mí pues, y creo que para los frailes, es un motivo de mucha alegría venir al arzobispado. Yo nunca pensé venir acá, porque sí sabía que el Padre Cosme había venido juntamente con otros misioneros jovencitos acá a aprender español antes de mandarlo a las parroquias. Nunca pensé que iba a estar acá. Siento pues que cuando vi ese póster que ustedes lanzaron, ¿verdad?, donde está Padre Rutilio, otro mártir grande, el profeta que está en el centro, Monsieur Romero, y Padre Cosme que está allí. Digo, caramba, nuestra iglesia tiene esperanza. Nuestra iglesia también tiene asideros. Problemas tenemos, pero tenemos sangre de mártires. Y la sangre de los mártires, todos lo sabemos, esa frase, ¿verdad?, es semilla de cristianos. Alguien va a decir, no, si la iglesia hoy ya no tiene nada que decir, si esta iglesia está viejita, hoy son los mormones, son los testigos de Jehová, No, esta iglesia siempre da hijos fuertes, viejita, pero miren cuántos hijos, como decimos los salvadoreños, cholotones, ¿verdad? Quiere decir que estamos bien, que la iglesia va. Entonces, hoy pues, en este contexto yo sí quisiera decir una palabrita que no es pertinente ni me corresponde, pero yo he leído con alegría que el Papa, no sé si ayer o el día de ayer, acaba de hacer mártires, acaba de dar el decreto de beatificación de los mártires del Quiché, los padres José María Gran Cirera y otro de los sacerdotes misioneros y 7 compañeros laicos muertos. El Papa, cuando vino Juan Pablo II a Guatemala, él pidió el listado de los mártires, como creo que lo ha pedido acá también en El Salvador, los papas, de los laicos. Y qué bonito una iglesia laical, martirial. Entonces, yo pues también vengo de una diócesis martirial. La diócesis que hoy puede ser del Departamento de La Paz es martirial. Ahí tenemos a las 7 religiosas, o 5 religiosas Mérino, que ojalá que peregrináramos a verlas, esas mujeres que allí cayeron, allí dieron testimonio en un cantoncito de ahí de la parroquia Santa Teresa. Tenemos al Padre Marcial Serrano, también otro mártir desconocido.
Y gracias a Dios siento, pues, y aprovecho para felicitar al señor arzobispo por esa carta de los mártires. Qué bonito. Nosotros el año pasado en la parroquia tomamos eso para reflexión de los mártires de aquí de la arquidiócesis de El Salvador. Creo que es una corona, ¿verdad? Y qué bonito, pues, Señor, porque eso nos abre a nosotros una expectativa de futuro. La parroquia de Santiago Nonualco, ahí estuvo el padre Octavio Colpo, otro misionero que también fue mártir de sufrimiento. Y hace poco tiempo, hace pocos años, el padre Peter O'Neill escribió un libro que se llama Tiempo de luto y llanto sobre la parroquia de Santiago. Usted es conocido, porque los salvadoreños a veces nos cuesta, ¿verdad? Pero así se llama, Tiempo de luto y llanto de la muerte de catequistas, de servidores, de animadores de comunidad. O sea, la iglesia, nuestra iglesia es martirial. Lástima, ¿verdad? Que, bueno, no hay el tiempo como para seguir delineando estas cosas, pero qué bueno, pues yo me permito saludar al señor Lucio, ¿verdad? Y invitarlo, ¿verdad? Por allá por San Juan, aunque no me corresponde a mí, se fue al obispo, pero bueno, aprovechando confianza, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Yo eso es lo que pudiera decir, ¿verdad? E invitar, decirles pues que estamos en el proceso de beatificación del Padre Cosme. Padre Cosme ha pasado la primera etapa, que se llama la posición, en donde los teólogos han aprobado, ¿verdad?, la doctrina sana del Padre Cosme, y como decían de Roma, ha sido pues aprobado por todos, ¿verdad?, por todos los hermanos. Y hoy esperamos pues los pasos que vienen, y ojalá los podamos tener acá, ¿verdad?, en esta próxima beatificación que nosotros oramos para que venga, no sabemos, pero oramos. Entonces, gracias, ¿verdad? Decirles que yo me siento orgulloso de ser de aquí de El Salvador y me siento orgulloso de estar en la tierra de los Nonualcos, ¿verdad? Que es una tierra bonita. Y gracias por la invitación, que el Señor pues nos siga bendiciendo. Amén.